Bueno, y vamos a continuar hablando de la salud visual. Marta, muy importante. Hay que tomársela en serio. De hecho, nos hemos fijado en un congreso que acaba de celebrarse este pasado fin de semana. Es el 43º Congreso de la Sociedad Canaria de Oftalmología. Y se ha hablado de avances en este campo, pero se ha hablado de cuestiones que interesan a los ciudadanos, de la diabetes, también de algunos efectos de la salud visual, que fue uno de los asuntos que entró en el último congreso del que les hablamos, fue la semana pasada en Tenerife. Los oftalmólogos advierten de que hay enfermedades de la retina que provocan, pues, por ejemplo, la primera causa de ceguera en las islas. El 25% de la población mayor de 50 años sufre alguna discapacidad visual provocada, por ejemplo, por la retinopatía diabética. Los especialistas también recuerdan que en Canarias hay que proteger muy bien la vista de los rayos solares. Eso no lo tenemos en cuenta porque hay muchísima más luz que en otros puntos de España. Vamos a hablar de este asunto esta mañana con un especialista. Vamos a hablar esta mañana de este asunto con José Ramón Pérez, que es presidente del comité organizador del Congreso de la Sociedad Canaria de Oftalmología. ¿Qué tal, señor Pérez? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Se ha hablado en ese congreso tan interesante de muchas cuestiones, pero ha llamado la atención la advertencia que hacen los especialistas de que a lo mejor no estamos revisándonos la vista a los canarios todo lo que deberíamos. Es una cuestión anual y hay pues circunstancias que hacen que nos estemos saltando esas revisiones, ¿no? Sí, bueno, en principio se recomienda en una persona que no tiene una patología definida, que no usa gafas ni nada, revisiones una vez al año, año y medio, es lo correcto. Ya para pacientes, por ejemplo, como decías, diabéticos o que tienen alguna patología definida, glaucoma, por ejemplo, y eso, pues ya las revisiones tienen que ser al menos anuales. Claro, es una cuestión importante lo de revisarse y luego tener en cuenta que en Canarias hay una altísima incidencia de la diabetes. Y eso hace que la retinopatía diabética esté muy presente y es un asunto que a lo mejor no se le da tanta importancia como otros de los efectos de la diabetes, ¿no? Sí, es verdad. Salvo que esté ya muy avanzada, evidentemente. La retinopatía diabética sigue siendo un problema importante en el campo nuestro, en la oftalmología, a veces incluso invalidante, ¿no? Puede llegar a la ceguera. Me consta que las autoridades pues son conscientes de eso y hay programas de cribado para detectar los pacientes diabéticos en cuanto empiezan con los primeros síntomas o más bien signos de la retinopatía diabética, porque cuanto antes se detecte, pues antes Claro. se puede actuar y se puede evitar que ese paciente acabe perdiendo la visión de forma muchas veces irreversible. Por lo tanto, ¿existe en Canarias la concienciación de que tenemos que ir al oculista? Hablaba antes de las revisiones, tienen que ser periódicas, anuales en el caso de no usar gafas, pero ¿existe esa concienciación? ¿Somos conscientes de que ir al oculista o nos lo tomamos menos en serio? No del todo, no del todo. Yo todavía sigo encontrándome pacientes a veces en la consulta que presumen de haber visto bien toda la vida y bueno, pues vienen con sus 50 y pico años y eso porque ya, bueno, pues o la hija le ha insistido o ya no ven bien de cerca o cualquier cosa y a veces pues te lleva sorpresas desagradables, ¿no? Te encuentras un glaucoma ya en estado avanzado y cosas así, entonces uno puede pensar que está muy bien, pero si no se pone en manos de un experto, pues no lo puede verificar. Hemos hablado en otras ocasiones solo de la degeneración macular asociada a la edad, eso también es un problema que hay que tener en cuenta, por eso no hay que esperar a los 50 para ir a ver al médico, porque es verdad que puede ir perdiéndose calidad de visión, uno no se da cuenta hasta que sea irreversible. Eso también es inevitable, esa pérdida de visión, evidentemente, pero se puede a lo mejor paliar o controlar, ¿no? Sí, eso también es otra, bueno, caballo de batalla que tenemos nosotros con la población ya de mayor edad, ¿no? La degeneración macular asociada a la edad, o como nosotros decimos los oftalmólogos, la DMAE. Hay varias formas, pero es verdad que si se detecta precozmente, pues son pacientes que los puedes ir avisando por si dan el salto a la forma aguda, que es así, tiene tratamiento, pues pueden acudir a nuestras consultas y tratarse y evitar pues nuevamente que acaben con una pérdida seria de visión que también de nuevo sería irreversible. Eso es lo que respecta a la población de mayor edad, pero ¿qué hay con respecto a los jóvenes, a los niños? Y me gustaría preguntarle qué hábitos son sanos para evitar problemas oculares, porque ahora estamos mucho tiempo viendo la televisión, con el iPad, con el teléfono móvil. ¿Afecta esa luz también a nuestra salud visual? No hay nada concreto al respecto. Es verdad que
el pasar muchas horas mirando a una distancia cercana, yo por ahí leí un artículo que incluso se asociaba a una mayor incidencia de miopía, incluso en niños de ciudades comparados con los niños que vivían en el campo, ¿no? Pero bueno, entiendo que es el modo de vida hoy en día y es complicado. También por otra parte, el hecho de estar muchas horas los niños con las tabletas y las videoconsolas y eso, les quita de estar al aire libre, haciendo deporte y eso. Y, bueno, eso ya no es mi terreno, pero creo que habría que incidir en eso. Por otra parte, los niños también conveniente, por el tema de la ambliopía del ojo vago, recordar que deben revisarse antes de los 5 años. Sí, porque es verdad que a veces hay problemas de niños que tienen que ver con ese ojo, que a veces no se detecta, porque todo el mundo piensa, no, es que sí se lo notaría porque el ojito a lo mejor se le mueve. No, en ocasiones está teniendo un problema de visión serio y tiene los ojos perfectamente alineados y ahí a lo mejor se empieza a notar porque tiene fallos en el colegio, porque no lee bien, porque no comprende bien, así que esa revisión es fundamental, sobre todo en la edad escolar. Sí. Cierto, es una pena porque ahí sí que es un caso, el del ojo vago, que no nos cuesta dinero y simplemente por falta de información. A veces, pues, de los padres. Ves al niño que está bien y no te puedes imaginar que por un ojo pues no está viendo bien. Y cuando ya vienes a darte cuenta a los 8, 9, 10 años, poco se puede hacer, sino nada. Entonces... Aparte que los niños, pues, por adaptación natural, compensan, a lo mejor no ven nada de un ojo. Claro. Conozco un caso de una niña que tenía muchísimas dioptrías en un ojo y en el otro ninguna. Cierto. Y no se dieron cuenta hasta bien entrado, y a lo mejor estamos hablando de 10 dioptrías, y claro, la compensación de la propia pequeña hacía que no se dieran cuenta ni sus padres, ¿no? Sí. Eso puede ocurrir, así que hay que estar atentos. Luego está la cuestión de la luz solar, porque decíamos antes lo de la luz de las pantallas. Lo que sí hay que tener cuidado con la luz solar, porque no vemos a ningún niño con gafas de sol, cada vez más. Es verdad. Y así como por otras cuestiones es una bobería, lo de las gafas de sol para los niños pequeños debería ser una norma, ¿no? Sí, no es ninguna frivolidad. Era una cosa también que iba a comentar ahora, que sí, no solo las gafas de sol en los adultos, ¿no? También en los niños es conveniente porque estamos expuestos a una radiación solar y en el espectro del ultravioleta pues bastante importante en el lugar donde vivimos. Somos unos privilegiados, pero también esa parte hay que intentar paliarla y, por ejemplo, ahora que empieza el verano, pues las gafas de sol en los niños, sobre todo pues en la playa, no hace falta que la lleven todo el día para salir a la calle, pero por lo menos cuando van a estar más expuestos sería conveniente, porque bueno, ya se ha adelantado con la cuestión de la piel, los dermatólogos y eso, ¿no? Pues sí, parece que está muy claro, ¿no? De poner crema, pero las gafas. Pero la parte de las gafas de sol, bueno, eso nos queda años por delante para ir concienciando a la población. ¿A partir de qué edad sería bueno usar esas gafas de sol en los niños? ¿A partir de qué edad? La mayoría de los padres con los bebés somos muy precavidos para que no les dé mucho el sol, con lo cual ahí no hay tanto problema. Pero cuando ya los niños empiezan a caminar, bueno, también hay edades que le ponen una gafa y se la quitan, ¿no? Claro. Pero a partir de los 4 años a lo mejor que se las dejen puestas. 5, 6 años, exactamente. A veces a ellos hasta les encanta, ¿no? Se ven bien con ellas y bueno, pues sí, se las ponen. Hay otra condición natural del archipiélago que, por lo que he leído, también puede afectar a nuestra salud visual y me ha llamado la atención porque no lo conocía. Es la calima. ¿Puede causar también problemas visuales? Sin duda, más que visuales, oculares, ¿no? Igual que los neumólogos están cansados de ver cuando viene calima, pues como los asmáticos se ponen peor y eso. Nosotros cuando nos viene la calima, incluso a veces un día antes, ¿no? Ya empieza uno a notarse que le pican los ojos, le lagrimean, se pone un poco rojo. Es un síntoma de que sequedad ocular que bueno, se puede muchas veces paliar con lágrimas artificiales, pero que lo tenemos con mucha frecuencia aquí y eso, por ejemplo, pues no se ve en otros sitios. Con lágrimas oculares y nunca frotándose los ojos. Los ojos lo menos posible, con los codos, como dicen. Con los codos. Así es. En cualquier caso es una de las ideas que han salido de ese congreso, en el que se ha hablado además de otras cuestiones, porque han venido especialistas muy importantes, ¿no? Ese congreso que se celebró la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado. Sí, conclusiones del congreso. Ha sido un congreso, bueno, ya llevamos más de 40 años reuniéndonos, que no es fácil decirlo, y de forma ininterrumpida año tras año, y nos ha servido para ponernos al día de
nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares más frecuentes, sobre todo en nuestro medio, y luego también nos hemos puesto al día en protocolos de diagnóstico y tratamiento. Al converger especialistas de todas las islas, pues bueno, cada uno plasma su experiencia y bueno, llegamos a conclusiones que nos sirven luego cuando volvemos a nuestro hospital de referencia para ponerlas en práctica. Bueno, pues José Ramón Pérez, gracias por habernos acompañado esta mañana y contado algunas cosas por encima importantes que debemos tener en cuenta todos los habitantes del archipiélago en cuanto a nuestra salud visual. Gracias por Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.